Muy bien, pues vamos a comenzar el seminario web que vamos a tratar de hacer lo más posible en el tiempo en el que nos da, lógicamente, la conexión que tenemos con todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles en nombres de JP Morgan y de la Fundación INCIDE la presencia en el seminario web de esta tarde y en el que nosotros, a través del proyecto Covans, lo que pretendemos es, digamos que, utilizar nuestros recursos para poner a disposición suya a través de dos fases muy diferenciadas. La primera, esta fase correspondiente a los seminarios web, y una segunda fase que es de actuación directa con todas y cada una de las empresas que puedan estar interesadas en este proyecto Covans y que es completamente gratuito para ustedes, el trabajo de una forma directa con ustedes a través de nuestros consultores de la Fundación ICIDE. Brevemente decirles que este programa, este proyecto Covans, está financiado por JP Morgan, que como saben ustedes es una institución financiera que tiene una acreditada reputación a lo largo de todo el mundo, y dentro de la fundación del JP Morgan tienen un importantísimo capital filantrópico que ponen a disposición de los diferentes estados y de las diferentes instituciones. Con ello trabaja nuestra fundación, que es la Fundación ICIDE, la Fundación de las Cámaras de Comercio, que muchos de ustedes conocerán, y que desde el año 1999 llevamos en el mundo de la empresa apoyándola, dirigiendo, tratando de poner a disposición de la empresa a nivel nacional, de todas las comunidades autónomas, recursos suficientes que pueden provenir, y de hecho en muchas ocasiones provienen de fondos europeos, para que todos y cada uno de las economías de las diferentes comunidades autónomas puedan tener programas desde autoempleo a programas de consolidación empresarial, a programas de emprendimiento o incluso programas que han tenido una proyección en el tiempo y que nos habilitan como auténticos, y perdónenme la expresión y presunción, auténticos expertos en materia, ¿no? Como por ejemplo programas de consolidación de determinados sectores empresariales del país, como por ejemplo el sector de la madera, el sector vitivinícola, el sector del turismo, el sector de la construcción. Hemos trabajado de forma muy decidida con todas las cámaras de comercio, y la Fundación INCIDE ha sido referente porque entiendo que también pueden conocer muchos de ustedes que existe una red de viveros que es la más importante de toda Europa, que ha sido desarrollada por nuestra fundación. Les decía que este proyecto Covans es un proyecto que lo que nos va a permitir es trabajar de una forma directa con muchos de ustedes, aquellos que quieran acceder a este proyecto, y que me gustará a mí en un determinado momento que se llamen ustedes empresas Covans. Esto es como las propuestas únicas de valor que se tienen, ¿no?, dentro del mundo del marketing y de las utilizaciones de las técnicas del management, donde esa propuesta única de valor lo que nos viene a configurar es una esencia acerca de cómo vamos a ir tratando los temas. Hay que reactivar la economía madrileña, eso es absolutamente indiscutible, y por lo tanto el programa está dirigido a la reactivación de su empresa, a este nuevo negocio que van a hacer indiscutiblemente después de esta época de COVID que nos ha tocado vivir. Miren, yo estaba viendo unos documentos previos a cada una de mis intervenciones dentro de lo que es el programa Covans, y veía el índice de coyuntura empresarial que tiene la Comunidad de Madrid a fecha 20 de abril, por lo tanto no está muy lejos. Y nos viene a decir y a significar lo que la economía madrileña tiene y de la que todos ustedes pueden participar, y de hecho están participando en esta economía madrileña. La economía madrileña es la primera economía de España en PIB. De hecho, tenemos 230.795 millones de euros en lo que respecta al PIB, y somos la tercera comunidad autónoma por número de población. Indiscutiblemente esto nos pone ante la tesitura de que la economía de Madrid se ha podido ver afectada de una forma muy directa por causa del COVID, y aquí es donde entran nuestros programas para que todos ustedes tengan un conocimiento exhaustivo de todas y cada una de esas medidas que han aparecido desde la época en la que se ha decretado el estado de alarma, y que han sido una cantidad ingente en todos los órdenes, que les ha afectado a todos y cada uno de ustedes en muchas de sus actuaciones de naturaleza empresarial, tanto en materia de seguridad social como en materia laboral, como en materia tributaria, como hoy tendremos oportunidad de hablar con nuestro experto en la materia. Pues bien, fíjense ustedes, a pesar de todo ello, quiero que sepan que en el mes de febrero en la Comunidad de Madrid se crearon 1.971 sociedades mercantiles, suponiendo un 23,1% de la creación de empresas a nivel nacional. Por lo tanto, Madrid sigue liderando indiscutiblemente la reactivación económica. Aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde está nuestro proyecto Covans, aquí es donde yo quiero que muchos de ustedes, aquellos lógicamente que quieran y que así lo manifiesten, puedan entrar a participar dentro de este proyecto Covans.
Trabajaremos de una forma directa con ustedes, los consultores de la Fundación INCIDE, se dejarán muchísimo tiempo con ustedes para tratar de buscar esa hoja de ruta que les permita afrontar la nueva realidad en la que nos vamos a ver inmersos en muy poquito tiempo, ¿no? Y sobre todo para conocer todo lo que ha podido pasar y para conocer las perspectivas que tengan sus diferentes empresas. Recuerden que cuando hicieron su empresa, posiblemente hicieron un plan de empresa. La situación y la coyuntura que estamos viviendo ha modificado o ha podido modificar sustancialmente su plan de negocio, por decirlo de algún modo, y ahora nos toca a nosotros poderles aportar el conocimiento y la experiencia acreditada y consolidada que tiene la Fundación INCIDE a la hora de desarrollar todas y cada una de estas actividades y de estas hojas de ruta que consolida sectores empresariales, no solamente en Madrid, sino en cualquier comunidad autónoma a lo largo de todo el tiempo que esta fundación lleva funcionando en nuestro país desde el año 1999. Quiero decirles dos cosas para no extenderme yo demasiado, porque tenemos un experto al que vamos a ir escuchando, al que yo voy a ir incluso preguntando en un determinado momento para que tengan ustedes una información más exacta de las cosas que pretendemos transmitirles en el día de hoy. Quería decirles dos cosas. La primera de ellas es que el proyecto, repito, el proyecto Covans es un proyecto completamente gratuito y que cualquiera de ustedes puede acceder, sea la empresa que sea y sea, digamos, el volumen que ustedes tengan en un determinado momento. Atendemos desde autónomos a cualquier tipo de empresa, porque se va a trabajar específicamente su casuística, se va a trabajar sus casos y se van a dar soluciones y se van a dar hojas de ruta para sus empresas, porque para eso son nuestros expertos los que codo con codo trabajarán con ustedes. Y en segundo lugar, decirles que toda esta información que hoy les estamos dando aquí y las preguntas que se van a realizar y la exposición de nuestro ponente va a ser puesta a su disposición para que todas las personas que se hayan inscrito reciban esa información y tengan oportunidad de conocer exactamente los seminarios, a la vez de, por supuesto, tener posibilidades de inscribirse si ustedes así lo estiman oportuno. Decirles que van a poder hacer también durante toda la exposición de nuestro ponente preguntas directas que yo iré recogiendo en la medida de mis posibilidades. Tienen una pestaña en lo que es la pantalla que aparece como preguntas y respuestas y donde me gustará que todos y cada uno de ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas y que trasladaremos en su momento al experto para poder dar la contestación correspondiente, repito, a todas y cada una de ellas. Así pues, yo me callo para que entre la persona que hoy está con nosotros, que es José Antonio Cháuez Méndez de Vigo, amigo personal, pero en su currículum yo creo que basta destacar, y lo teníamos ahora al principio en una pequeña conversación que teníamos él y yo, el gran conocimiento y la profundidad de conocimientos que tiene sobre temas legales y cuestiones de cualquier índole de naturaleza empresarial, porque José Antonio ya tiene una acreditada experiencia, es profesor, consultor de la Fundación INCIDE, a la vez de que es socio de despachos como Inverimber, Euskal Limber, es profesor en Endes, en la Business School, es profesor de CESADI, de la EOI y es profesor en la Cunes Business también como parte integrante de ella. José Antonio nos va a hablar acerca de las medidas en estos órdenes económicos, sociales, laborales, que han tenido a bien aparecer desde el estado de alarma y que yo creo que escuchándole vamos a tener oportunidad de irlas desgranando en la medida de nuestras posibilidades e ir comentando muchas de estas posibles medidas para su general conocimiento. José Antonio, a partir de este momento es tuya la locución y nos vamos intercambiando a lo largo del seminario algún tipo de cuestión que podamos profundizar en ella para generar conocimiento de todos los que participan hoy en nuestro seminario. José Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Soy José Antonio Cháuez, como ha dicho Francisco Navas, y vamos a hablar de estos temas, de las medidas de ayuda a la empresa de todo tipo, de todas dimensiones, que se han adoptado con motivo de la crisis que estamos todavía atravesando. Vamos a ver. En primer lugar, quiero, además de darles, por supuesto, a todos mi enhorabuena por estar aquí, esperar que todos se encuentren perfectamente, que tanto ustedes como sus familias estén muy bien, que eso es lo primero de todo. Bien. Puesto esto, vamos a ver. Si nos vamos a una primera presentación, que es un poco los antecedentes de todo lo que estamos viviendo, desde el punto de vista antecedente, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, ¿no? Si vamos a estos antecedentes, pues nos encontramos con que todos sabemos perfectamente cuál es la causa de toda esta situación tan inédita en la que estamos viviendo.
Situación pues, que lógicamente en un momento dado origina que se declare el estado de alarma, que haya que cerrar establecimientos de todo tipo, empresas, establecimientos comerciales, servicios, que haya que limitar enormemente la movilidad de las personas y de todas las actividades en todas partes, y que lógicamente esto pues, conlleva naturalmente a una situación económica pues, de una enorme tensión y una enorme dificultad. En estos antecedentes, pues lógicamente, entre ellos hay la decisión de adoptar, si vamos hasta a lo que pone antecedentes aquí, ¿no? Nos vamos, evidentemente se han tomado medidas sanitarias, cierre de establecimientos, medidas de limitación y también al mismo tiempo toda una batería muy extensa de medidas de orden legal, económico, financiero, laboral, social, fiscal, etcétera, para tratar de alguna manera de paliar las consecuencias económicas de todo esto y además de permitir simplemente la supervivencia de muchas empresas, en las cuales muchas empresas y muchas actividades económicas y empresariales pues simplemente no hubiesen podido, simplemente hubiesen sido viables totalmente. Bien, vamos a comentarlas estas. Evidentemente, lo que vamos a hacer es una exposición muy rápida y muy por encima, llamando la atención sobre los puntos más esenciales y más importantes. Lógicamente, no se trata de que con ello vayan a saberlo, pero sí llamar la atención y ver en qué temas cada empresa puede verse más interesada. En todo este orden de medidas que ha habido de todo tipo, de orden laboral y seguridad social, de orden social y de protección a personas en situaciones vulnerables, de medidas financieras, tributarias, de orden jurídico, mercantil, administrativo, de ámbito comercial, de mucho tipo de medidas que ha habido de diversas naturalezas, sin contar, por supuesto, las estrictamente sanitarias y de orden público, digamos. Bueno, evidentemente, con esto quiero decir una cosa, que podrán ustedes, lógicamente, hacer las preguntas que sean oportunas y que se trataremos de contestar a lo largo de este seminario. Y además, insisto también en lo que ha dicho mi compañero Francisco Navas, en que esto no es más que el comienzo. Como el comienzo de una gran amistad, que dice que termina la película Casablanca, ¿no? Pues es el comienzo de una gran amistad entre nosotros y ustedes. Y que ellos se manifieste en que aquellos que lo crean conveniente, por supuesto, e interesante para su negocio, pues puedan adherirse al programa Cobans posterior a ello, pues para tener acceso, lógicamente, a mentorización y ayuda y acompañamiento de consultores de INCIDE en el difícil y complicado camino que se nos espera a partir de ahora, que no va a ser sencillo, no nos engañemos. Y ahí estaremos a su disposición en un programa totalmente gratuito de INCIDE y de JP Morgan, y en el cual estaremos encantados de prestar toda nuestra ayuda que podamos, que al menos en cuanto a experiencia creo que sí es importante. Bien, empecemos. Si nos vamos al tipo de medidas, las medidas evidentemente muy importantes que se han tomado son las primeras, nos vamos a las medidas de orden laboral y de seguridad social, que son naturalmente unas medidas pues, esencialísimas para la simple supervivencia de la empresa y de sus trabajadores. En estas medidas de orden laboral y de seguridad social, nos encontramos que la medida estrella, que más ha dado que hablar, y son los famosos ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo. Por causa de fuerza mayor. Los ERTES existían desde hace ya años, pero se ha establecido que, como consecuencia de esta situación del COVID, se establezca que eso es una causa de fuerza mayor que permita establecer un ERTE por suspensión total temporal de la relación de trabajo entre la empresa y su trabajador, o parcial en cuanto sea una suspensión a jornada parcial. Bueno, estos ERTES han sido fundamentales para la supervivencia de muchísimas empresas, están siéndolos todavía. Inicialmente iban a tener como duración el estado de alarma, pero ya se han extendido hasta el día 30 de junio, e incluso desde el mes de mayo existe la posibilidad del ERTE parcial, es decir, que empresas que estaban en ERTE hayan empezado poco a poco, de acuerdo con su criterio, reincorporando trabajadores al trabajo normal y beneficiándose, no obstante, los que seguían en ERTE ya están en ERTE, y los que se reincorporaban de unas reducciones de cuotas de seguridad social para la empresa. Esto ha sido fundamental porque ha permitido a la empresa no tener que hacer cargo no solamente de los costes salariales, que los paga naturalmente
la prestación de desempleo del trabajador en ERTE, sino que además no tener que pagar tampoco las cuotas de seguridad social. Y sin embargo, para el trabajador no solamente está percibiendo su prestación por desempleo, sino que además ha seguido cotizando por él el Estado y además y más, ese tiempo que esté en ERTE no le computa negativamente ni le agota tiempo para futuros desempleos u otras prestaciones. Es muy fundamental. Como sabemos, se está hablando de la prolongación por lo menos en determinados sectores, de los ERTE hasta septiembre y en algunos sectores muy específicos quizá más. Pero esto está lógicamente por ver. Esta es una medida importantísima, que lógicamente pues, ha permitido simplemente que sea posible soportar esta situación mínimamente. Otro tema muy importante también es el tema de los autónomos. El autónomo, eso que se suele llamar autónomo, es decir, el empresario individual o el profesional independiente, o también el socio de una pequeña sociedad, que tiene que estar en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, pues claro, por supuesto, en cuanto a empleador, en cuanto a patrono, puede acogerse al ERTE para sus trabajadores. Pero ¿y qué pasa con él? Con él mismo como autónomo, como trabajador autónomo. Bueno, pues otra medida importantísima es la posibilidad extraordinaria de que las personas dadas de alta en el régimen de trabajadores autónomos se hayan podido acoger a lo que se llama la prestación por cese de actividad, incluso si no tenían todavía cotizados el tiempo suficiente para ello. E incluso si no se habían dado de alta en lo que se llama las contingencias profesionales. Todo eso se ha resuelto y a pesar de todo se puede acoger a la actividad, que implica no solamente el percibir unas cantidades, sino además el no tener que cotizar en autónomos, sin que eso le suponga ninguna merma. Porque se sigue cotizando, realmente sigue cotizando autónomos, pero es el Estado el que cotiza. Para ello hacía falta bien tener que cerrar su establecimiento o también hay otra posibilidad, que es siempre que sus ventas hayan caído en un 75% más, es decir, aunque no haya cerrado. Entonces, también puede acogerse a esta situación. Bien. Y además no tiene que darse de baja en autónomos, ni darse de baja en Hacienda, en actividad económica y nada por esto. Todo esto se gestiona a través de las mutuas. Incluso aunque no estuviese dado de alta en la mutua. José Antonio, te iba a hacer una pregunta porque creo que esto es bastante recurrente y hay muchas veces que los empresarios nos inciden y nos preguntan de una forma muy concreta. Dice, a veces nosotros hemos hecho ese ERTE, es decir, hay alguna empresa que haya hecho el ERTE y luego tratan de reincorporarse, pero ven que no es posible. ¿Hay una posibilidad de despedir a los trabajadores o no? ¿O durante 6 meses no pueden despedir a los trabajadores? Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver. Efectivamente, uno de los requisitos del ERTE, no puedo entrar en detalles, es que si se hace un ERTE, la empresa no puede despedir a los trabajadores que han estado en el ERTE, lógicamente, no los puede despedir en un periodo mínimo de 6 meses. Cuidado, no los puede despedir por las mismas causas. Por otras sí. Si, por ejemplo, es un despido disciplinario, sigue funcionando totalmente el reglamento del Estatuto de los Trabajadores. No les puedes pedir, sino ahora como me sigo yendo mal, le despido. No, yo estoy que tener los 6 meses. A los que están en ERTE, los que no están en ERTE, no. No sé si con eso es lo que me querías preguntar. O sea, pero existe la posibilidad de despido por otras causas distintas, entre ellos los disciplinarios, por supuesto. Ellos siguen vigor. Bien. Bueno, ha habido otras medidas de orden social importantes y de orden laboral. La posible moratoria de pagos de la Seguridad Social para determinados sectores sin intereses durante 6 meses, para los demás sectores, aunque no estuviesen en esa lista de sectores especialmente afectados, también pueden pedir aplazamiento pagando interés, pero un interés solamente del 0,50%. Y bueno, ya ha habido otra serie larga de cuestiones que no vamos a entrar, entre ellos todo lo que tiene que fomento del teletrabajo, del que estamos esperando de un momento para otro un proyecto de ley que regule el teletrabajo, que se ha demostrado en esta situación totalmente esencial, absolutamente esencial. Bueno, otra faceta importante de estas medidas son las medidas que se han tomado de medidas sociales y de protección a sectores digamos, vulnerables o especialmente desfavorecidos. Pues, estas medidas es importante porque ya son muy particulares, muy personales. Van dirigidas a aquellas personas, sean trabajadores por cuenta ajena o personas en paro, o sean autónomos, o autónomos que han cerrado, o sean pequeños empresarios, que personalmente, en su situación personal y familiar, se han visto muy afectados económicamente, lógicamente, por esta situación. A estas personas se establece una serie de medidas, como es la moratoria en el pago de alquileres de su propia vivienda, posibilidad de moratoria de alquileres también de su local comercial, si lo tuviese,
renegociación y moratoria en el pago de cuotas de préstamos hipotecarios o no hipotecarios, pero básicamente hipotecarios, para la compra de su vivienda o para la compra de su local comercial. Es decir, todas estas medidas son importantes. E incluso para aquellos casos en que no era posible, por un motivo o por otro, conseguir estas moratorias hipotecarias o estas moratorias en el pago de los alquileres, se ha establecido la posibilidad de préstamos temporales de hasta 6 periodos de renta o hasta 6 periodos de hipoteca, sin intereses, y luego pues amortizables durante varios años, sumándose a las cuotas posteriores. Y hay más, incluso para aquellas personas que se demostrase la imposibilidad incluso de hacer frente a estos préstamos o a estas ayudas, hay ayudas directas en forma a fondo perdido por el Estado a través de las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas ya lo han puesto en marcha, otras menos, todo como todas estas cosas. Bueno, un tema muy importante es la prórroga automática de arrendamientos por 6 meses. Es que si una persona ha visto que durante este periodo le caducaba su arrendamiento y no había posibilidad o no quería el dueño arrendarle, se produce una prórroga forzosa durante al mínimo de 6 meses, etc. Bueno, y se han quedado suspendidos durante un periodo que en principio es de 6 meses, pero luego va a ser más, evidentemente, todo el tema de desahucios han quedado de momento suspendidos, lo cual pues, también no deja de ser una ayuda en el sentido de que no se va a producir desahucios durante luego todo el tiempo que dure toda la alarma y posiblemente 6 meses más. Y bueno, esto es una serie de medidas que eran necesarias también por el tema, que se verán favorecidas en los próximos días, esperamos, por la promulgación de la ley que establezca la famosa renta mínima vital, también que será pues, una ayuda adicional para aquellas personas que estén en situación vulnerable, que todavía no salen. Bueno, otro tipo de medidas muy importantes son las medidas financieras, las medidas que tienden a poner dinero, o facilidades financieras de manera que permitan que las empresas sigan teniendo con qué funcionar, las medidas de orden financiero. Si nos vamos a estas medidas, que son también importantes, evidentemente, pues encontramos que se han puesto en marcha varias. Fundamentalmente, si nos vamos a así, medidas financieras. Bien. Bueno, estas medidas tienen por orden, en definitiva, procurar liquidez al sistema. Que mientras tanto dura esta situación y los tiempos inmediatamente posteriores, la falta de dinero circulante, claramente, no bloquee la situación económica. Por eso, quizás la medida más importante de este campo ha sido el establecimiento de unas líneas de avales ICO, que se llaman. Son líneas de crédito que los deben pedirse y deben conceder las entidades bancarias, pero que tienen una enorme ventaja, y es que gozan de un aval del Estado, de un aval público a través del ICO. Así que el 80% del riesgo de este préstamo lo asume el Estado a través del ICO. Pues se llama préstamos con aval ICO. Bien, estos son préstamos que tienen por objeto favorecer que exista circulante en las empresas. No son para inversiones, son para circulante. Circulante suele ser se llama circulante todo aquel el dinero que circula, para pago de nóminas y seguridad social e impuestos, para pago de las facturas de los proveedores, para las facturas de los suministros, es decir, para que la empresa pueda seguir funcionando, hablando claramente. Esto es un tema muy importante. Lógicamente, hay personas que tienen mejor, que lo llevan mejor con sus bancos, otros menos, porque esto ha ido por tramos y a cada banco se han dado una serie han llegado unos acuerdos con el ICO, y hay unos bancos que tiran más cantidad, otros menos, según lo que han pedido, y con unos bancos la cosa ha funcionado mejor y con otros menos bien, como siempre. Es la consecuencia de tener que ser los bancos los que gestionan estas operaciones, y no directamente un banco público. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Bueno, junto a esto, pues también hay otras medidas financieras muy importantes, como el aplazamiento de los reembolsos de los préstamos que tienen dado las comunidades autónomas o los ayuntamientos a las empresas, la refinanciación de los préstamos concedidos, sobre todo para la reindustrialización por la subsecretaría, la Secretaría General de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, suspensiones de reclamaciones de préstamos estatales. E incluso, pues aparece aquí también, por esos temas sobre fondos de pensiones, la posibilidad que tiene cualquier persona que esté en situación problemática de solicitar el reembolso de una parte del fondo de pensiones que tenga acumulado en la parte que demuestre que es necesario porque son para compensar su pérdida de ingresos, de sueldo, de beneficios como autónomo, de beneficios como empresario o lo que sea.
Bueno, es decir, también y hay otras líneas financieras, pero básicamente ya más técnicas y más de sectores muy específicos, el sector del libro, el sector agrícola, el sector pero ya no vamos a entrar en esos detalles, de medidas financieras sectoriales específicas, aunque son pueden ser importantes en algunos casos. Luego, junto a estas medidas financieras nos encontramos también, claro, con otro paquete que va unido, que son las medidas de orden tributario. Aquí, claro, aquí los impuestos ahí siguen, claro. Y los impuestos se hacen para que los tengamos que pagar. Y esto, naturalmente, es un gran problema también. Aquí, yo siempre insisto que aquí creo que Hacienda tendría que haber sido un poquito más amplia y más generosa. Pero bueno, no obstante, son medidas importantes. Evidentemente, la primera de todas ha sido la que para cualquier empresa, sociedad, pyme, autónomo, empresario, profesional, cuya cifra de negocios no supere los 6.020.000 euros, los antiguos 1.000 millones de pesetas, puedes pedir una moratoria de 6 meses de los impuestos que terminaban en marzo, abril, mayo y junio, también se extendía a junio, y durante 6 meses, de los cuales los 4 primeros, ahora son los 4, no pagas intereses. Y si os tendrías hasta los 6, los 2 últimos meses, quinto y sexto, sí pagarías intereses. Bueno, esto es importante porque hasta 30.000 euros no hace falta prestar garantía. Prestar garantía. Pero sí, si supera los 30.000 euros, aunque ahora digo algo más de sobre esto. ¿De acuerdo? Es un tema importante. Y se puede aplicar a cualquier tipo de impuestos. IVA, IRPF, sociedades, en fin, cualquier tipo. Y también impuestos de orden autonómico y local. Bueno, existe también otra posibilidad, que es la posibilidad de que si tú tienes que avalar la deuda tributaria, sea porque la has pedido esta o por otro aplazamiento que has pedido, aunque no sea de este sistema, tú puedes condicionar el prestar avales a la concesión de un ICO. Es decir, tú puedes decir a Hacienda, oiga, yo quiero que me aplacen ustedes estos impuestos. Yo quisiera pagarlos, pero no puedo. Precisamente para pagarlos he pedido un préstamo ICO al banco. Bueno, pues mientras el banco me tramite esta operación, queda en suspenso mi obligación de ingresar la deuda tributaria o de avalarla. Bueno, se ampliaron los plazos de presentación del último trimestre, todo lo que venció en el mes de abril, evidentemente, y un tema importantísimo es que desde el momento que se declaró el estado de alarma han quedado en suspenso todos los procedimientos tributarios, tanto a favor de Hacienda como a favor del contribuyente. Es decir, que en ese momento, si el día 14 de marzo pues tenía usted en su empresa, en ese momento había presentado usted, tenía usted un problema con Hacienda, digamos, y tenía usted todavía 12 días para presentar su recurso o para presentar sus alegaciones, pues todavía sigue faltando de 12 días. Hasta que no se termine el estado de alarma, no vuelve a moverse estos plazos, ¿de acuerdo? Quedan suspensos. También, por cierto, es para Hacienda. Si Hacienda le tiene usted que devolver una cantidad, pues de momento puede tomarse este tiempo para pensárselo. Bueno, es un tema importante porque esto es imposible. José Antonio, para dejar claro una cosa que yo estoy convencido de que muchos de nuestros participantes tienen en mente. Si resulta que todavía el estado de alarma no está levantado, quiere decir que no está finiquitado, que tenemos todavía prórroga sobre él, Hacienda puede seguir mandando notificaciones acerca de, pues, usted no presentó el primer trimestre y le voy a poner una sanción. Puede mandar lo que quiera, pero como si no las mandas, es decir, a efecto de plazos. Es decir, se entenderán recibidas el día siguiente a la terminación del estado de alarma. Eso es, exacto. Se entenderán recibidas. O sea, para usted, si usted dice, usted contestó hace 15 días, no se dé prisa. Hasta el día siguiente del estado final, no empieza a correr los 15 días. Esto es extraordinariamente importante porque es una de las cosas más recurrentes que hay a la hora de notificaciones de Hacienda. Ojo, que dice, no obstante la norma, que aquel que quiera contestar o que quiera activarlo puede hacerlo, pero que tampoco para Hacienda corre en plazo. Es como si está todo congelado desde el punto de vista administrativo. Perfecto. Bueno, eso es importante. Sí. Hay gente que está preocupada con esto, por supuesto. Bien, bueno, esto es un tema también interesante. Hay algunas medidas tributarias adicionales, me parece, que es importante, no son las hay otras también más específicas, que ha habido más. Por ejemplo, que ha habido más, está aquí abajo, sí, se ha habido aquí. Sí. Aún así hay otras medidas tributarias, me parece, adicionales. A ver si aparece, ¿no aparece? Así que, una muy importante que afecta a las sociedades. Como veremos luego, las sociedades se les ha concedido el derecho a poder
cogerse más tiempo para cerrar sus cuentas del año 2019 y para aprobarlas incluso en su junta, etc. Lo veremos. Bueno, esto plantea un problema, es que cuando el impuesto de sociedades es en el mes de julio, los ejercicios fiscales que terminaron el 31 de diciembre. Claro. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues que muchas empresas no tienen cerradas sus cuentas o no las tienen aprobadas en junta. Bueno, Hacienda ha dicho que de todas maneras, del 1 al 25 de julio hay que presentar el impuesto de sociedades, pero que no pasa nada, que aquellas empresas que tengan problemas con sus cuentas presenten el impuesto de sociedades con los datos que tengan y que mejor puedan presentar, y que luego tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar una complementaria que no tendrá evidentemente ninguna sanción, evidentemente. ¿De acuerdo? O sea, tranquilo. En este momento, para presentar el impuesto de sociedades, con tranquilidad. Hay que presentarlo, pero si no es exacto, no pasa nada. Luego también, evidentemente, hemos visto, hay temas que ha afectado a otros impuestos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar a aquellos empresarios individuales y profesionales y autónomos que tributan, por ejemplo, en el régimen de módulos o en estimación directa? Como sabemos, si renunciaron en el 2019 o a principios del 2020 han renunciado a módulos, tienen que estar 3 años en estimación directa. Bueno, pues esto ha cesado. Es decir, pueden volver a estimación directa sin necesidad de volver a estar 3 años ahí. ¿De acuerdo? Igual que las sociedades también se ha cambiado el sistema de pagos fraccionados. Bueno, esto es un tema que es muy importante. Ni que decir tiene que aquellas empresas que están en módulos y que empresarios, sobre todo, empresarios autónomos, que están en módulos y que, lógicamente, tributan por su renta, por su rendimiento de su actividad económica en función de la superficie, del consumo de energía eléctrica, otras cosas, el tiempo que hayan estado cerrados no computará, porque es una causa de fuerza mayor. Es una causa por la cual, al hacer el cálculo de los trimestres correspondientes, tendrán que hacer un cálculo proporcional de qué tiempo han estado cerrados. El problema será en aquellas empresas que no han estado del todo cerradas, medias, evidentemente, ahí Hacienda no nos ha dicho mal, pero evidentemente yo aconsejo hacer un cálculo proporcional o bien hacer una consulta y, naturalmente, intentar acogerse, lógicamente, a una reducción del pago de módulos. Y esto que afecta también a los módulos en renta, afecta también al régimen simplificado en IVA y al régimen de módulos y al régimen también en IFI canario, lo que son en Canarias. O los que tengan actividades en Canarias. Que una empresa que esté en Madrid no quiere decir que no tenga actividades en Canarias. Puede tener una sucursal en Canarias y está sujeto al régimen canario, o en Ceuta y en Melilla. Claro. Y es muy frecuente. Las empresas en Madrid suelen tener sucursales o delegaciones o filiales en otros territorios, entre ellos en Canarias. Con mucha frecuencia. Bien. Bueno, se han hecho reducciones del IVA en algunos productos, se han extendido, las actuales medidas tributarias en general se extendieron hasta el 30 de junio, y luego, por ejemplo, se han hecho una ampliación importante de donaciones. Como sabéis, las donaciones que se hagan a entidades sin ánimo de lucro, a fundaciones, a ONGs, a entidades públicas benéficas, da de hecho unas deducciones en renta si es persona física o en sociedades si es sociedad, o en impuesto de no residente si es un no residente. Pero con esto sigue lo mismo, pero se han extendido y se han mejorado todas las donaciones que tienen que ver con el COVID-19. Es decir, si has donado material sanitario o dinero para material sanitario o para investigaciones relacionadas con el famoso coronavirus, todo esto es deducible automáticamente como donativos, acogiéndose al régimen de mecenazgo, con las mayores deducciones posibles. Bueno, para las pequeñas deducciones prácticamente ya es el 80% del importe que donas el que te lo quitan, tu renta de tus impuestos sociales. Y en otras pues menos, pero son cantidades del 30% para arriba, todas. Bien, bueno, las medidas tributarias pues son interesantes, como vemos, ¿no? Luego hay otro conjunto de medidas de orden legal, estrictamente legal, jurídico o mercantil, de las empresas. Estas medidas de orden legal, administrativo, que están en una presentación inmediatamente, pues son muy importantes. Una de ellas fue la suspensión, igual que se suspendió los procedimientos tributarios, pues en general todos los procedimientos de tipo administrativo les pasó lo mismo, han quedado en suspenso, en un sentido y en otro. Bueno, ha sido muy importante que para las sociedades se extendiese el plazo para cerrar sus cuentas del año 2019, para aprobarlas en junta, celebrar la junta, etc. Y claro, lógicamente, presentar también las cuentas en el registro mercantil. Esto es importante porque pensemos que pues, es una empresa que cuando llegó la situación esta en marzo,
no tenía usted cerradas las cuentas y no estaba usted seguro, por ejemplo, de determinadas, si iba a contabilizar determinadas cosas o no. Pensemos, por ejemplo, que usted, pensando que el año 2020 va a ser muy bueno, pues iba a hacer una periodificación de ingresos o de gastos a cerrar el ejercicio o alguna cosa. Bueno, evidentemente, cómo se contabilice esto, pues es importante. Y por lo tanto, bien, a usted le da un poquito más de plazo para que se lo piense. Sin contar con que además, al estar cerrado, posiblemente su personal administrativo ha podido estar en ERTES o cualquier sabe qué situación, que tampoco le ha sido posible ni cerrar cuentas ni muchas otras cosas. Por lo tanto, esta posibilidad era muy importante. Por cierto, que las juntas, mientras dure el estado de alarma, por lo menos mientras dure el estado de alarma, se podrán celebrar por medios telemáticos, videoconferencia, etcétera, como Zoom, como esta cualquier cosa, incluso aunque no esté contemplado en los estatutos sociales de la sociedad. Bueno, se han hecho empresas específicas para sociedades cotizadas y muy importantes han sido las normas relativas a los concursos de acreedores. Concretamente una. Como sabemos, o si no sabemos, lo sé yo, cuando una sociedad mercantil, en general una empresa, entra a una situación que podríamos llamar concursal, lo que antiguamente se llamaba suspensión de pagos o situación de quiebra, está obligado a ponerlo en conocimiento de la Junta, de socios o los dueños, y tiene 2 meses para tomar una decisión. Si no le dan ninguna solución de poner dinero o de disolver la empresa, tiene la obligación de él mismo, el administrador o administradores o el consejo de administración, de iniciar el procedimiento concursal bajo su responsabilidad personal. Esto quedó en suspenso de momento también. Y luego, pues efectivamente, hay otras muchas cosas, pero vamos, que yo casi preferiría que sean ustedes los que nos vayan plantando algunas preguntas, ¿no? Vuelvo a insistir mucho en la importancia, que todo esto está muy bien, que lo hablemos y que lo preguntemos, pero que en definitiva lo fundamental será que ustedes puedan tener para la aplicación de estas medidas y otras que vendrán posteriormente, etcétera, y de la reestructuración que va a haber que todos vamos a tener que en nuestros negocios que ponernos en marcha, pues tengan una ayuda para la cual precisamente el programa este es exactamente su objetivo fundamental. Pues muchas gracias. Espero si hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué hacemos? No, no oigo, se ha ido el sonido. Se ha ido el sonido. Perdón, disculpe. Sí, ahora sí. Ha sido un problema técnico, técnico mío, José Antonio, y pido disculpas a los participantes. Yo pensaba que porque estaba en la presentación y no sé, ha tenido una especie de desfase con lo que estábamos haciendo. Pero estábamos en el final. José Antonio, hay muchas preguntas, con lo cual ya quiero ponerte antecedentes que vamos a tener opción de poder. ¿Ves? Es que no sé por qué se ha desconfigurado la presentación, la dejo aquí. Vamos a ir viendo las preguntas que nos han... No lo entiendo, se ha ido por completo. Las preguntas que nos han ido realizando los participantes. Un momentín, por favor, que lo veo. Pido disculpas porque este ha sido un problema mío. Es que no veo las preguntas en este momento. Lamento no ver las preguntas y por eso he tenido que cambiar la pantalla. Disculped un momentito, por favor. Sin problema. A ver, aquí ya las tengo. Un momento. A ver si se me abre. Es que no se me abre. No se me abren las preguntas. No sé por qué se me ha quedado... Las he ido apuntando, no pasa nada, las he ido apuntando, José Antonio. Insisto, no se preocupen, van a tener toda la grabación, todas las preguntas que nos han pasado tienen su contestación, yo las he ido apuntando, pero tengo un problema, es que no puedo visualizar en este momento más que esta pantalla que están viendo todos ustedes, pero no puedo encontrar dónde están las preguntas, no sé exactamente... Bueno, pero como parece que, Francisco, que has apuntado algunas de las principales. Sí, no, he ido apuntando, por eso estoy diciendo que no hay problema, que insisto que estoy solicitando disculpas porque no veo las últimas que me han pasado. Pero no pasa nada, no vamos, si no podemos contestar algunas,
Las vamos a Pero contestar. vamos a ello, no, José Antonio. Aquí nos preguntan varias cosas y yo creo que es importante que podamos decir algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, dice, hay alguien que ha dicho, yo soy un profesional autónomo afectado por la crisis del COVID-19 y del estado de alarma. Para obtener aplazamientos en el pago de impuestos y cuotas de seguridad social, ¿qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo aplazar todo ello? Bueno, vamos a ver, son dos sistemas distintos. El aplazamiento de impuestos, como hemos dicho, se pueden pedir, se puede solicitar. Ojo, vuelvo a repetir que son los impuestos que estaban en abril, mayo, junio y junio. Esos impuestos que tienen vencimiento se puede solicitar el aplazamiento por 6 meses a la agencia tributaria, los 4 primeros sin intereses, y hasta 30.000 euros no hace falta avalar. Si superase los 30.000 euros, sí habría que avalar. Pero si hay un ERTE solicitado que se va a dedicar total o parcialmente a pago de impuestos, queda también suspendido. En cuanto a las cuotas... Nos dice Cebria, si accedes a un préstamo ICO, pero luego no se puede hacer frente al pago, aunque el Estado sea el que avale con el 80%, ¿cómo queda el resto? ¿Es una deuda de por vida con el banco? Bueno, vamos a ver. No, estos préstamos, efectivamente, claro, el 80% tendría que hacer frente al Estado y entonces, en todo caso, el banco se debería, en todo caso, el 20%, claro. Y el banco, pues lógicamente, pues hay que suponer que lo pediría recuperarlo. Otra cosa es que ya veremos en la práctica cómo se organiza esto, pero en general, teóricamente sí. Claro, el otro 20% que no recupera el banco podría solicitar la devolución o habría que negociarlo con ellos. Has hecho alusión al tema de los temas concursales. Nos hace una pregunta una persona que no se ha identificado, pero dice lo siguiente. Tengo una duda. Tengo una empresa con 30 trabajadores en ERTE que no voy a poder incorporar a fecha 30 de junio porque he perdido al cliente principal. Unas pérdidas de facturación de más del 80%. Tengo que despedirles. ¿Puedo hacerlo por riesgo de quiebra con 20 días al año? Bueno, vamos a ver. En principio, si el 30 de junio terminan los ERTES, si terminan, y así que ya veremos que es otro tema, evidentemente, pues termina. Y al día siguiente, si es que no están antes, tienen que estar incorporados los trabajadores. Pero no olviden, y además, no olvidemos que los trabajadores que están en ERTE no se les puede despedir por causas del COVID durante 6 meses. Pero, dos cosas. Primero, se van a ampliar los ERTES. No sabemos exactamente qué sectores, ni qué dónde, ni qué condiciones, pero se van a ampliar. Y desde luego, una empresa que esté en esa situación, que hay situaciones de quiebra absoluta, pues imagino que tendrán que de alguna manera dar algún tipo de solución. O sea que probablemente se ampliará el ERTE. No sabemos si en condiciones exactamente igual que las de ahora o distintas, pero creo yo que se ampliarán en estos casos. Porque si no, pues no sé, habría que buscar otra solución. Pues eso, despido por cierre, lo que pasa es que eso tendría problemas, claro. Es un tema es uno de los temas que están precisamente en estudio en este momento y que esperamos que antes del día 30 nos los den, el BOE diga algo, el Boletín Oficial del Estado. Muy bien, Andrés nos pregunta que hasta ahora casi todas las medidas han sido medidas de liquidez y pronto va a llegar una falta de solvencia. ¿Se esperan medidas sobre el grave problema que va a originar la falta? Bueno, claro, es que la solvencia, ¿qué significa? Ser solvente significa tener dinero propio o bienes propios. Eso, mal asunto. Otra cosa sea que se aprueben moratorias. En definitiva, una quita de las deudas no la veo posible. Es decir, quiero advertir que durante el Imperio Romano, uno de los temas recurrentes era el tema de las quitas y esperas de los deudores. que originó, o sea que, y desde entonces no se ha dado solución. Muy bien. Nos preguntan también otra cosa, Eva, nos dice que para la digitalización de la empresa, ¿dónde podría dirigirse y qué ayuda podría solicitar? Yo aquí invito a Eva que entre dentro de nuestro programa Cobans y que indiscutiblemente vamos a poderla ayudar en todas estas medidas. ¿Pero hay algo acerca de la digitalización, José Antonio? Efectivamente, hay un proyecto concretamente, que lo cito en algunos sitios, que se lleva por parte del Ministerio de Industria, y que está en tema de digitalización de empresas. Y le digo al señor Ministerio de Economía que entre hay enlaces del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía y de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid también hay un programa de digitalización de empresas, en la Comunidad de Madrid. O sea, hay ayudas, con uno de los objetivos es la digitalización de empresas, la propia Comunidad de Madrid, el programa de ayudas.
para pymes. Así. Muy bien, nos dice Miguel que las mutuas están empezando a requerir a los autónomos justificación documental por la prestación extraordinaria por cese de actividad, no por reducción de facturación, en su facturación. Si la prestación fue concedida por la mutua sin que la actividad sea una de las relacionadas en el Real Decreto 463/2020, ¿qué responsabilidad puede tener el autónomo? Bueno, vamos a ver, en teoría, si el autónomo solicitó esa prestación sin tener derecho a ella, pues claro, le podrán reclamar la devolución de lo que ha percibido con intereses, etc. Ahora bien, vamos a ver, no solamente se concedía, dice a los que están afectados, es decir, que si, aunque no produciesen en las entidades que tenías que cerrar, resultaba que tenías que cerrar, pongo un caso típico, imagínense que usted fabricaba productos para una empresa que ha cerrado. Usted tengo que cerrar y se acabó. Como consecuencia, aunque no estabas en la lista de cierres, entonces como consecuencia usted ha sido afectado totalmente por el COVID y como consecuencia tenía derecho a la prestación. Pero claro, tendrá que demostrarlo. Tendrá que tener los argumentos necesarios para demostrarlo. Muy bien, hay una empresa que se dedica a la distribución de catering y dice que tuvo que cerrar y que el personal está en ERTE. Pero tanto las compañías de luz como de gas no ha conseguido que la quiten las facturas, le siguen cobrando las facturas y sus consumos. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede pedir alguna...? Bueno, sí. Si tuvo que cerrar, está clarísimo, según las normas, que los suministros de gas, electricidad, agua y combustible, durante el tiempo de cierre no se pueden facturar. Punto. Por lo tanto, si se han facturado, pues tiene que pedir la devolución o que se lo devuelvan o que se lo compensen ese dinero. Pero... Si ha cerrado, si no cerró del todo o no cerró, se acoge a la norma que dice de flexibilización, que en todo caso debe flexibilizarlo, debe negociarlo con las compañías. Claro, Bueno, es que luego vuelve otra vez a insistirme y dice, disculpe, pero es que no pudimos apagar ni los congeladores ni las cámaras. Claro, es un caso típico. Y, ojo, pero tampoco, cuidado, incluso en las entidades que cerraron un restaurante, un bar, tenían que mantener una luz mínima, por ejemplo, por eso también aparte de las cámaras, por las señales, esto como se llama, las alarmas antirrobo, antiincendio, etcétera. Claro, entonces se entiende que ese consumo mínimo, cóbrame usted el consumo mínimo, si acaso, ¿comprendes? Pero no, ellos, si tenías un mínimo alto, en función de la potencia instalada, no te lo pueden cobrar. Eso hay que negociarlo con ellos y no pueden cobrar. Y además, y si se ponen inflexibles, llevan a perder en consumo. Un profesional nos hace una pregunta y dice que está dado de alta en el régimen de autónomos, en RETA, y como consecuencia de la pandemia pues ha tenido que cerrar su actividad y prácticamente ha estado reducida a cero. Y pregunta si puede dejar de pagar la cuota de autónomos. Bueno, vamos a ver. Sí, pero ¿qué pasa? Que vamos a ver, lo suyo es que si él, vamos a ver, la cuota de autónomo se deja de pagar porque te das de baja en Hacienda y deja de pagarlo, pero no era necesario hacer eso. Era mucho mejor, hubiese sido mucho mejor acogerse a solicitar la prestación por cese de actividad, que además supone el no pagar autónomos y encima cobrar. O sea que no sé por qué no se ha hecho así. Debería haberlo hecho así. Debería haberlo hecho así. José Antonio, nos insisten con el tema de la luz y yo creo que esto es algo que puede ser bastante recurrente. Sí, no, pero que puede ser bastante recurrente porque nos dice una persona que en su caso lleva cerrado 14 semanas y que lo único que le han podido dejar negociar ha sido la bajada de potencia de luz. No, eso, bueno, otra cosa es que la compañía le haya hecho esa oferta, que no se te viene. Lo que dice muy claramente la norma es que las facturaciones correspondientes al consumo de ese periodo, que no se hayan podido consumir, no se pueden cobrar, punto. O sea, es así de claro. O sea, ahora, que la compañía se pongan así, pues eso al final habrá que ir al defensor no sé, habrá que ir a OCU, habrá que ir a algún sitio a que le justifiquen para evitar meterse en un pleito, pero tiene todo el derecho del mundo a no pagar los consumos que no se han producido. O porque no se han podido producir, para ser más exacto, por causa de fuerza mayor. Nos preguntan también si sabemos si va a haber algún tipo de reducción de los seguros sociales a partir de julio, cuando se rescaten de los ERTEs a los trabajadores. Pues toda esta cosa, estas son de las cosas que se están pidiendo en este momento, sobre todo la patronal y otras entidades y colegios profesionales, están pidiendo que haya una reducción sustancial, no solo un aplazamiento, sino una reducción significativa de
los seguros sociales. Ya existe de alguna manera. Para los ERTE que se prorrogaron en mayo y junio, se dio esa reducción de seguros sociales. Pues que se extienda y que es una de las cosas que están pidiendo. Que lo vayan a conceder y cómo, no lo sé. Ojalá sea cierto. Esperemos que sí. Pero eso el 30 de junio lo sabremos. Y seguramente más a última hora del 30 de junio. Según la costumbre que ha cogido el Boletín Oficial del Estado de salir a última hora siempre. Una empresa de construcción nos dice, tenemos que ingresar IVA e IRPF de abril y mayo, en teoría no sé si lo habrán aplazado o no, y nos dice por un importe elevado, del orden de 115.000 euros. Y tenemos problemas de tesorería debido a la causa del COVID. ¿Podemos acogernos a los aplazamientos fiscales establecidos en el estado de alarma? ¿Hay que aportar avales u otras garantías? ¿Y si se va a aplazar el impuesto de sociedades en este año? Bueno, vamos a ver respecto a esas cuotas de los meses de abril y mayo, vamos a efectivamente puede pedir sin duda algún aplazamiento, sí, y además los primeros 4 meses puede pedir un aplazamiento por 6 meses, los 4 primeros sin intereses y los otros 2 con intereses. Lo que pasa es que por la cantidad que citaba, ha dicho 100, no sé cuánto mil, 115.000 euros o algo así, veo que supera los 30.000, entonces Hacienda no se lo va a admitir sin, los primeros 30.000 sí, pero el exceso no se lo va a admitir sin garantía, con lo cual una de dos, o da garantía o para pagar ese impuesto solicito un préstamo ICO al banco y mientras lo tramite el ICO el banco queda en suspenso el pago a Hacienda, justificando que lo está solicitado. Nos dicen, mi hermana y yo gestionamos una sociedad patrimonial familiar que alquila viviendas y locales comerciales. Algunos inquilinos nos han pedido reducciones de renta y dicen que tienen problemas con las medidas sanitarias del coronavirus. ¿Cuándo y cómo tenemos la obligación de atender a estas solicitudes? Bueno, nos dice que tiene una sociedad patrimonial. Es fundamental saber, claro, no nos dice, que esa sociedad patrimonial si gestiona 10 o más viviendas o locales o menos. Si gestionase 10 o más viviendas y locales en alquiler, se considera lo que es un gran tenedor. O si el conjunto de la superficie que tienen en alquiler es de más de 1.500 metros cuadrados. En el caso se considera, en ambos casos, un gran tenedor. En ese caso, está obligada, a petición del interesado, siempre que demuestre que está en unos supuestos de situación vulnerable, porque sea un ERTE, porque está en paro, porque ha tenido que cerrar su negocio, etc., en varios casos, tiene la obligación de accederle a un aplazamiento o a un descuento. Está obligado. Sí, que lo regula con detalle, los porcentajes, etc., una disposición, está obligado. Si no llega a 10 unidades, ni tampoco a más de 1.500 metros cuadrados de superficie en alquiler, entonces no está obligado. No está obligado a hacerlo. Puede hacerlo, pero no está obligado. Y lo que pasa es que en ese caso tiene que decir a su inquilino que tiene acceso a pedir un préstamo temporal, una liquidez temporal a través del ICO, a razón de 900 euros al mes, durante 6 meses, para que pague esa renta. O sea que depende el nivel de tamaño que tenga la sociedad patrimonial. José Antonio, nos piden que por favor profundicemos un poco más en el tema correspondiente a los fondos de pensiones, dado que como pequeño empresario me dicen aquí no me he podido acoger a un ERTE y estoy pasándolo bastante mal. Me vendría bien recuperarlos al menos en una parte. ¿Eso es así? ¿Tengo algún problema fiscal? No, vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Como sabemos, los fondos de pensiones solamente se pueden recuperar en unos supuestos determinados. Entre ellos, por cierto, ya en la propia ley de fondos vienen las situaciones de causa de fuerza mayor. Bueno, pues esta es una situación de fuerza mayor y está expresamente establecido cómo. Nos dicen que aquellas personas que estén en situación vulnerable o como consecuencia de todo esto, porque han tenido que cerrar su empresa, han quedado sin trabajo, se han quedado sin ingresos, etc. Todo esto, ellos pueden solicitar de la entidad gestora de su fondo de inversiones que le reintegre un importe. ¿Qué importe? El importe que justifique que durante todo el periodo, dice, de pandemia y 2 meses más, va a estar en reducción. Por ejemplo, una persona que venía ganando todos los meses, digamos, por caso, pues, no sé, 3.000 euros, y ahora se encuentra que con suerte le dan una prestación por desempleo de 1.000 euros, pues claro, está perdiendo 2.000 euros todos los meses. Pues él podía 2.000 por 6, 12.000, bueno, pues hasta. Podría pedir hasta ese importe máximo del fondo de pensiones siempre que esté acumulado. Es decir, no te van a reembolsar más allá de lo que se demuestre que tienes una reducción de ingresos demostrable. ¿De acuerdo? Con unos límites, además, por supuesto. Si no, fiscalmente no. Fiscalmente es un reembolso y no se dice nada, va a renta. Se supone que va al impuesto de renta como cualquier otro reembolso de fondo de pensiones. Ahí no
Hacienda no... Voy a no unir dice dos preguntas en una única. Nos preguntan qué préstamos ICO están disponibles actualmente y, en segundo lugar, nos preguntan cuándo debería empezar a retornarse un ICO. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Los préstamos con Avalico se han gestionado prácticamente entre tramos y mediante acuerdos que para cada tramo ha hecho el ICO con entidades bancarias. No todas las entidades bancarias han adherido, casi todas las que habituales, todas las importantes que conocemos, están adheridos a ella. Algunas bancas digitales no, pero bueno, la mayor parte de los bancos clásicos, todos, están, cajas de ahorro anteriores, están acogidos a ella. Incluso también cajas rurales y otra cosa. Bien, a cada entidad se le da un cupo. Dentro de ese cupo se le da un porcentaje, entonces a lo mejor lo tiene agotado. Es decir, por lo tanto, si lo tiene agotado, pues, no, pues hasta que no le dé más el ICO, pues no puede hacer nada, evidentemente. Eso es lo que hay. O sea, esta es la cuestión. Y por lo tanto, tendrá que preguntar en su banco, y si en su banco no dan solución, en otros bancos, si ya tienen disponible. Todavía hay tramos ICO, hay 2 tramos ICO pendientes de terminar. La última parte de la pregunta era también algo sobre... ¿cuándo se reembolsa? ¿Cuándo se reembolsa? Bueno, vamos a ver. Eso depende de las cláusulas del préstamo que hagas con el banco. El ICO no ha establecido una cosa cerrada. Dice que como mínimo debe haber moratorias de 6 meses, así que no se paga durante 6 meses nada, y que aconseja que los plazos de devolución sean de 2 años en adelante. Pero eso es orientativo. Con cada banco hay que pactarlo. Laura nos pregunta lo siguiente, dice, ¿las ayudas concedidas a autónomos que se han abonado a través de las mutuas corresponden a una especie de prestación por desempleo o son un adelanto de las cuotas de la Seguridad Social? No, son una prestación. Vamos a ver, son una prestación. El asunto es el siguiente. El autónomo no tiene derecho al paro, como sabemos, el paro clásico es el desempleo. Pero, en principio, si cotiza, además de la cuota normal de autónomos, lo que se llama por contingencias profesionales, accidente de trabajo, etcétera, tiene derecho a una prestación especial por cese de actividad, que depende del tiempo que lleve cotizando. Bueno, pues esta prestación por el COVID-19 es extraordinaria, porque te la van a dar incluso aunque no hayas cotizado lo suficiente e incluso aunque no hayas concertado con tu mutua las prestaciones estas profesionales. Pero no son un anticipo de las cuotas de seguridad social, porque mientras el tiempo que tú estés cobrando la prestación, el Estado está cotizando por ti. Y por lo tanto, tú sigues cotizando a todos los efectos futuros sin pérdida de derechos. No es un anticipo, es definitivo. Hay una pregunta que yo también tendría incidencia a la hora de poderla contestar, lo digo porque las estoy leyendo, lo que he podido entresacar de todos y cada uno de los participantes, y habla de lo siguiente, dice José Antonio, dice algo así, en las medidas de suspensión de los contratos por los ERTE, aquellos trabajadores que tenían contrato indefinido, pero que el periodo de prueba seguía vigente, ¿continúa dicho plazo para poder cesar el contrato sin incidencias? Bueno, pues sobre este tema he leído varias cosas, ¿no? En blogs especializados, y hay opiniones. La opinión, no, aunque parezca inconcebible, no está definido. Pero la opinión generalizada por todos los expertos, laboralistas en especial, es que se entiende suspendido el plazo. Es decir, lo mismo, el plazo de prueba está en suspenso. Claro, no hay otra explicación posible. Pero ya veremos, eso oficialmente no está dicho así. Con lo cual, si una empresa dice que termina el periodo de prueba y que no recoge, pues ya veremos qué pasa. Mi opinión es que va a considerarse que ha estado en suspenso ese periodo de prueba, más de ese periodo. Bueno, cerramos aquí, son las 5:30, cerramos aquí el seminario web. Todas las preguntas que han quedado pendientes de contestar se van a contestar por parte de nuestro ponente, se os van a enviar a todos y cada uno de los que han participado aquí a vuestro correo electrónico junto con la grabación del webinar correspondiente al día de hoy. Por mi parte, solamente deseo transmitiros, y ahí tenéis en pantalla, en tiempo de reactivación, la información sobre este proyecto Cobans y la inscripción para que podáis estar dentro del plan estratégico que queremos realizar con todas las empresas que se vayan a inscribir en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Son específicamente para empresas radicadas en la Comunidad de Madrid y que, en definitiva, lo que el proyecto Cobans va a buscar es la fórmula por la cual
cual ese músculo que hablaba yo al principio de la economía madrileña, que son todas las empresas, sea el del sector servicios, del sector industrial o del sector agrario, tienen para hacer de Madrid lo que es la primera economía de este país. Son muchas las dificultades que hay, pero por ello el proyecto Covans y la Fundación Incide y JP Morgan ponen a su disposición toda esta serie de expertos para que todas esas cuestiones, todas las preguntas que se nos están formulando en la tarde de hoy y, por supuesto, ese trabajo directo para generar su plan nuevo de negocio, su hoja de ruta para salir de esta época de post-COVID, se van a trabajar directamente con todos ustedes. Les invito a que busquen esa información dentro de lo que es nuestra propia página web, en el proyecto Covans, y se puedan inscribir. Les recuerdo que la inscripción es gratuita y que van a tener oportunidad de trabajar con expertos en la materia y que les van a orientar, les van a llevar de la mano, van a hacer, repito, no me canso de decirlo, la hoja de ruta para todas y cada una de sus empresas ante la situación que estamos viviendo, que ha sido una situación extraordinariamente grave para el tejido empresarial madrileño. Agradezco su presencia, esperemos que nos podamos ver en breve y, José Antonio, como siempre, agradecerte tu participación y tus respuestas. Tienes respuestas a casi todo, es un placer siempre hablar contigo y espero y deseo que haya sido de su agrado el programa, el seminario web que hemos realizado en el día de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, buenas tardes, feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.